Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario virtual Muerte descendente en el cultivo del mango, síntomas y manejo. Mi nombre es Leonardo Ortega y soy el director de investigación de la National Mango Board y estaré de moderador en este seminario. Entonces, miren, para iniciar nuestro seminario de hoy en la tarde, Muerte descendente en el cultivo del mango, síntomas y manejo, permítanme presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Rafael Gómez Jaimes, el cual ya ha estado con nosotros en otros seminarios. El doctor Gómez, bienvenido, es un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, INIFAP, donde ha estado trabajando desde el 2008 y él está adscrito al programa de sanidad forestal y agrícola del campo experimental Santiago Excuintla en Nayarit. El doctor Gómez es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola con maestría en protección vegetal de la Universidad Autónoma de Chapingo y tiene un doctorado en ciencias y fitopatología del Colegio de Posgraduados de Montesillo. En su trayectoria académica y profesional se incluyen más de 23 artículos científicos publicados, la coautoría de 6 libros y 6 capítulos de libros, así como la autoría y coautoría de 10 folletos técnicos. Además, ha presentado más de 30 resúmenes y trabajos completos en congreso. Ha dirigido exitosamente 12 tesis e impartido más de 100 cursos de capacitación sobre enfermedades y sanidad. Sus áreas de investigación se enfocan en el manejo de enfermedades en frutales tropicales, hortalizas y cultivos básicos. El desarrollo de sus investigaciones ha sido principalmente con mango, guanábana, lima persa, aguacate y hortalizas. Entonces, con esta introducción, le damos la bienvenida al doctor Rafael Gómez. Adelante, doctor Gómez, para que inicie su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y bueno, antes que nada, bueno, como siempre quiero agradecer al Mango Board por habernos hecho esta invitación y bueno, es un gusto poder participar en estos talleres y bueno, este taller que vamos a dar el día de hoy, espero que les sea de utilidad y que parte de la información que se vea en este taller, pues bueno, lo puedan aplicar en sus huertos y bueno, de esta manera, pues que esto sea pues algo que les sea de bastante utilidad. Este, en este caso, pues bueno, vamos a iniciar con este curso que es sobre muerte descendente de ramas en el cultivo de mango, en el cual pues vamos a hablar un poco sobre cuáles son los orígenes de la enfermedad, es decir, qué los causa, cuál es la sintomatología que manifiesta y bueno, cuáles son algunas de las estrategias que se pueden utilizar para poder manejar esta enfermedad. Hablando ya sobre esto, pues bueno, vamos a iniciar un poco sobre esto. Entonces, vamos a hablar sobre la muerte descendente, como les había mencionado. Eh, la muerte descendente de ramas se llama precisamente porque hay una muerte regresiva, es decir, que empieza de la parte apical, o sea, la parte de arriba del árbol, hacia la parte de abajo, es decir, de la parte apical hacia el tronco del árbol. Eh, Se han asociado en diferentes cultivos, no nada más mango, sino varios cultivos frutales principalmente y árboles forestales, donde esta muerte descendente se ha atribuido a varios hongos que pertenecen a una familia de hongos que se llama Botryosferaceae. Esta familia de hongos incluye alrededor de unos 22 géneros de hongos, con unas 300 especies de, de hongos que pueden provocar estos síntomas de muerte descendente.
Estos hongos se caracterizan principalmente porque pueden ser saprófitos, es decir, se pueden alimentar de materia en descomposición, materia orgánica. Pueden ser endófitos, que esa es una de las características principales que pueden tener estos hongos, y que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Endófitos quiere decir que están dentro del árbol, y obviamente también tienen la capacidad de ser patógenos, es decir, pueden, en este caso, producir o inducir enfermedades, en este caso, en el árbol. Entonces, como vemos, también un mismo especie de hongo puede ser saprófito, puede ser endófito y a la vez también puede ser patógeno. Todo esto va a depender de ciertas características que ahorita vamos a hablar. Bueno, les comentaba que hay varios hongos que están asociados a esta muerte descendente de ramas. Principalmente, el hongo que está más asociado, hablando de mango, es la Aciodiplodia. Ese es uno de los géneros de hongos. Pero hay otros que son como Pseudophysicoccum, Diplodia, Botryosfaeria, Dotiorella, Phoma, Macrofomina, Filosticta, entre otros. Son diferentes géneros de hongos que pueden inducir muerte descendente de ramas, y estos se han reportado en este caso en mango en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el que se encuentra con mayor regularidad y al que se asocian los principales síntomas de muerte descendente de ramas es la Aciodiplodia, el género de la Aciodiplodia. Bueno, miren, como les comentaba, el hongo que más se asocia en el caso de mango, eh, causando problemas de muerte descendente de ramas, es la Aciodiplodia. Y dentro de estos hay diferentes especies. Sin embargo, la que está más asociada o la que se reporta más, en mi caso, es la que hemos encontrado en mango, es la Aciodiplodia teobrome. Esta especie de la Aciodiplodia, o en general la Aciodiplodia, tiene una de las características que es un hongo que tiene la capacidad de afectar diferentes árboles, tanto árboles frutales como árboles forestales. Se habla alrededor de unas 500 plantas hospederas. Entonces, ustedes ya imaginarán la capacidad que tiene para infectar estos árboles. Como les comentaba, no solamente afecta árboles frutales, también afecta a muchos árboles forestales. Y dentro de los árboles frutales, afecta principalmente a aquellos árboles que se encuentran, digamos, en tipos de climas tropicales. Y obviamente para poder infectar o los daños van a estar asociados a ciertas características que ahorita vamos a mencionar, porque de esto depende mucho la cuestión de manejo. Miren, hace rato mencionábamos que el caso del hongo, en este caso hablando de la Aciodiplodia y de algunos otros, de los que pueden inducir muerte descendente de ramas, tienen la capacidad de ser endófitos. ¿Qué quiere decir endófitos? Quiere decir que es un hongo que tiene las características de poder o la capacidad de poder sobrevivir y vivir dentro del árbol, es decir, vive principalmente en el sistema vascular de los árboles. Entonces ahí puede permanecer durante prácticamente pues toda la vida del árbol. Entonces, una de las maneras, este hongo, digamos, no crece junto con el árbol, sino que se introduce. Y se introduce principalmente por ciertos factores, principalmente a través de heridas. Muchas veces estas heridas no solamente pueden ser por cuestiones físicas, es decir, por alguna persona que llega, poda los árboles o hace algún tipo de herida en el árbol. Si se hace una herida de esas, pues si hay esporas de ese hongo en el ambiente, esas esporas pueden caer en esas heridas y a su vez la espora germina y penetra a través de esas heridas. Obviamente, recuerden que las esporas de los hongos son muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, cuando se hace una herida,
en una rama, pues las lesiones, si uno las viera al microscópico, pues se va a observar que las aberturas son enormes, ¿no? Entonces, una espora que germina prácticamente es muy fácil que pueda penetrar a través de esas heridas. Sin embargo, también puede penetrar por heridas hechas por algunos insectos. De hecho, hay una cierta relación entre insectos barrenadores, es decir, insectos que pueden barrenar las ramas, eh, lo cual provoca ciertas heridas en esa rama, es decir, hacen una abertura y esa abertura pues queda expuesta. Entonces, si hay fuentes de inóculo, es decir, materiales de la planta que tiene esporas de esos hongos, entonces pueden penetrar a través de esas heridas y a través de esas lesiones que provocan algunos insectos. Entonces, la manera en que el hongo puede penetrar del árbol, al árbol. Ya una vez dentro del árbol, el hongo se desarrolla. Hasta ahí todo está bien. Aquí hay algo que les quiero mencionar y que es muy importante. En muchos de los estudios que se han realizado, que se ha observado, en mi caso que lo hemos visto mucho en campo, eh, este hongo es un hongo de estrés. Es decir, el hongo puede estar, se pueden aislar, digamos, de ciertas ramas de árbol. Este, Uno lo lleva al laboratorio, cortas partes de esas ramas y en algunas ocasiones es probable que crezca ahí la ciodiplodia. Y ustedes ven las ramas y no tienen absolutamente ningún síntoma, pero el hongo está ahí presente, está viviendo de manera endófita. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando los árboles se empiezan a estresar? Cuando el árbol se estresa, es cuando en este caso es como una especie de señal en donde la planta se empieza a debilitar. O sea, la planta vive en armonía con el hongo mientras la planta esté bien. Sin embargo, cuando ésta se estresa, obviamente sufre un debilitamiento, sus defensas bajan y aquí es cuando este hongo deja de ser endófito y se transforma en patógeno. Y aquí es donde es cuando se empiezan a observar, en este caso, los síntomas de muerte descendente. Entonces, como les comentaba, algo que quisiera que se llevaran es de que este hongo es un hongo provocado principalmente por estrés. Y dado que los factores que producen estrés son factores que muchas veces se pueden manejar, entonces si se manejan esos factores, pues lo que hacemos es principalmente disminuir esos problemas de estrés y por consiguiente, pues disminuir los problemas por este patógeno. Bueno, principalmente el factor más desencadenante del cual este hongo puede transformarse en un hongo altamente patogénico o virulento, está muy relacionado con el estrés hídrico. Es decir, eh, si alguien que tenga huertos puede observar principalmente que en las etapas de sequía, es decir, cuando no hay periodos de lluvia, cuando estamos hablando de árboles que no son regados, digamos, de manera artificial por algún sistema de riego y que solamente el árbol cuenta con agua cuando hay temporada de lluvia. Si prestan un poquito de atención, van a observar que generalmente en los periodos de escasez de agua es cuando estos problemas se empiezan a agudizar más. Entonces, no es el principal, pero sí perdón, es el factor más principal, la falta de agua. Sin embargo, hay otros factores que también desencadenan problemas de estrés en la planta. Después del estrés de agua, otro de los estreses más comunes y que más afectan es el estrés nutrimental, es decir, la falta de nutrientes en la planta, sobre todo cuando la planta empieza a manifestar, sobre todo muchas deficiencias de algún macro o micronutriente, ya sea nitrógeno, fósforo o algún micronutriente. Ese es otro de los factores que puede desencadenar factores de estrés. Y bueno, todos los demás, pues tienen que ver
factores que pueden ocasionar estrés en la planta, ya sea, por ejemplo, problemas de salinidad. Otro de los problemas también importantes que se observan a veces en huertos de mango tiene que ver, en este caso, con la falta de materia orgánica en el suelo, ¿no? Sobre todo en aquellos suelos que son suelos pobres y que no se, aparte de que son pobres, no tienen materia orgánica y aunado a eso es que tampoco se fertilizan, ¿no? Entonces, en aquellos suelos pobres es también donde estos problemas más se agudizan. Y hay que checar otros de los factores. Bueno, hay que ver también cómo está el pH, hay que ver si el suelo es muy alcalino o muy ácido, etcétera. Todos estos son factores que pueden contribuir al estrés de la planta y por consiguiente agudizar los problemas de muerte descendente de ramas. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Ya hablamos un poquito de cuáles son los factores, cuál es el hongo o los hongos, perdón, que pueden inducir síntomas de muerte descendente, cuáles son aquellos factores que favorecen el desarrollo de muerte descendente. Y bueno, hablamos un poquito de los síntomas. Bueno, el síntoma de muerte descendente precisamente se deriva de que la infección generalmente inicia en la parte de las puntas de las ramas, ¿no? O por la parte donde entró ahí el patógeno. Y generalmente empieza por un secamiento de las ramas, generalmente las ramas que son afectadas o la ramilla, porque a veces empiezan en las ramas pequeñas, las hojas se empiezan a poner de una tonalidad amarillenta. Posteriormente, estas hojas se empiezan a caer y queda la rama totalmente expuesta. Cuando se empiezan a observar los primeros síntomas, es muy común ver en las puntas de los árboles que las ramas se empiezan a secar. Sin embargo, muchas veces el productor pues ve ese daño en las ramas y lo deja. Posteriormente, a la siguiente temporada, esa rama ya avanzó ese daño. Y si durante esa temporada hubo una escasez muy fuerte de falta de agua, obviamente los síntomas avanzan mucho más rápido, o sea, son condiciones más propicias para que el hongo se empiece a desarrollar de una manera más rápida. Entonces, este secamiento empieza a bajar, empieza a aumentar de arriba hacia abajo y viene bajando. Llega un momento en que si no se hace algún tipo de poda o no se hace algún tipo de manejo, muchas veces ese secamiento llega al tronco principal. Cuando llega al tronco principal es muy común, y este es, digamos, una de las causas principales de muertes de árboles en campo, precisamente debido a que muchos de estos secamientos no se atendieron a tiempo y entonces llegaron al tronco principal del árbol y a su vez cuando ya llega al tronco principal muchas veces ya daña todo el tronco y es muy probable que este árbol o los árboles lleguen a morir, de tal manera que en su totalidad todo el árbol queda seco y se muere, ¿no? En el caso, yo estoy acá en Nayarit, en México, y la principal causa que hemos observado nosotros de muerte de árboles principalmente se debe a muerte descendente de ramas. Pero eso ha ocurrido principalmente al poco manejo que se le ha dado, al poco o al nulo manejo que se le ha dado a esta enfermedad. Entonces, ya cuando se quieren hacer manejo de la enfermedad, muchas veces ya los síntomas son muy avanzados, de tal manera que, pues bueno, ya cualquier práctica, pues ya no resulta efectiva, ¿no? Para poder salvar estos árboles. Y hablando un poquito nada más, ¿qué es lo que hace este grupo de patógenos de la familia Botryospheraceae, los botriofairales que se les conoce? Bueno, hacen dos cosas principalmente. ¿Cómo matan en este caso digamos, las células? Porque hay que hablar de que, bueno, las ramas que nosotros vemos están formadas por células. Y muchas de esas células forman tejidos y los tejidos, pues bueno, forman ya las ramas como las conocemos. Entonces, lo primero es que producen muchos metabolitos secundarios, muchas sustancias que son tóxicas para las células. Y la otra es que producen muchas enzimas. Estas enzimas tienen la capacidad de degradar,
o de disolver, por así decirlo, las paredes celulares de las células. Entonces, aquí vimos una célula solamente, pero recuerden que hay muchísimas células. Entonces, estas es como si, digamos, esta célula estuviera aquí y llegara un ácido, y este ácido lo que hace es romper la pared, la membrana, y lo que hace es que todo lo que hay dentro se sale, lo cual está compuesto en muchos de los casos por una cantidad de azúcares, y estos azúcares, cuando son liberados, es lo que le sirve como fuente de alimento al hongo, y este hongo empieza a alimentarse de este alimento, y a su vez, cuando se empieza a alimentar, se empieza a crecer y se empieza a multiplicar, y se vuelve a hacer el mismo ciclo. Más hongos empiezan a producir más toxinas, más enzimas, y se vuelve, digamos, aquí un ciclo, y llega un momento que pues mata prácticamente todas las células de la rama, y eso es lo que provoca, digamos, esos secamientos. Entonces, nada más para explicar, digamos que este es un hongo que afecta principalmente el xilema. El xilema es uno de los componentes, se les conoce como sistema vascular, principalmente hablando de árboles frutales sin mango. El sistema vascular, es decir, los canales por donde pasa los, el agua, los nutrientes, la savia, es a través de dos tejidos, en este caso, que se conoce uno como floema y uno como xilema. El floema principalmente está asociado al que ahí pasa principalmente lo que se conoce como la savia elaborada, es decir, todo aquello que se produce en las hojas. Sin embargo, hay otra parte que se conoce como xilema. Y en el xilema es donde pasa el agua por la cual, en este caso, las raíces absorben esta agua, y junto con en esa agua pues se van los nutrientes, los minerales, y estos pasan a través de estos conductos que son muy pequeñitos, que están en el tronco, y sobre estos conductos es sobre donde va pasando el agua y los nutrientes. Entonces, eso permite que el agua fluya de manera fácil desde las raíces hasta la parte aérea a donde se requiere para producir hojas, para producir frutos y todo lo demás. Pero cuando hay un daño, en este caso, a nivel del xilema, es decir, sobre estos conductos, es donde entonces este hongo, la Pseudiplodia, afecta principalmente xilema. Cuando afecta xilema, o sea, afecta estos conductos, obviamente se interrumpe este flujo de agua. Cuando se interrumpe ese flujo de agua, es decir, si afectara aquí, se empieza a destruir toda esta parte. Entonces recuerden que aquí hay hojas, si hablamos de acá, hay hojas, hay más ramitas, etcétera. Entonces esto ya no permite que pase el agua de manera normal. ¿Por qué? Porque se destruyó esta parte del xilema. Entonces, por eso observamos los síntomas en las puntas de esas ramas que se empiezan a secar. ¿Por qué? Pues porque ya se interrumpió ese flujo de agua y ese flujo de nutrientes. Entonces, al ya no tener agua, pues esas plantas empiezan a secar y empiezan a morir. Y el hongo empieza a bajar, empieza a bajar. Entonces, obviamente, a medida que baja, pues los síntomas de las ramas pues van siendo más amplios y grandes, ¿no? Hasta poder llegar, en muchos casos, hasta el tallo principal. Miren, esta solamente es una foto de un microscopio electrónico. Esos son cortes, en este caso, de xilema. Y aquí nada más es para mencionarles el hongo. Este es micelio del hongo. Esto es en un microscopio electrónico. Eso no se podría observar muy bien en un microscopio de luz, o sea, normal. Entonces, aquí podemos observar células. Si observan aquí, miren la cantidad de micelio. Entonces, lo que hace este hongo es destruir. Si observan aquí, pues destruyen todo lo que es el xilema. Ya vimos ahí qué es lo que hacen. Maceran, en este caso, el tejido de las paredes celulares de las células, se alimentan, en este caso, y destruyen las células. Entonces, digamos que este hongo lo que hace es destruir los canales a través por el cual pasa el agua y pasan los nutrientes. Esto es, digamos, a nivel
a un nivel muy, muy microscópico, ¿no? Entonces, esos son los daños que se pueden observar a nivel microscópico, lo cual se refleja en los daños que se ven en las ramas. Y como les mencionaba, entonces, aquí podemos observar algunos síntomas de muerte descendente de ramas. Entonces, generalmente empiezan en las puntas y de ahí se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Llega un momento que si no se hace algo, no hay una poda o no hay un plan de manejo, pues todas estas ramas que se observan aquí y estas hojas que se observan aquí se van a secar y va a quedar totalmente seco toda esta parte. Miren, y otro de los síntomas asociados a muerte descendente de ramas son, es esta especie de goma, de hecho es una goma, es un exudado que la planta produce por efecto de la presencia de algún patógeno, en este caso un hongo, que está afectando en este caso las ramas. Entonces, el hongo en respuesta a este ataque empieza a producir esta especie de goma y esta goma es de un color así cafezoso. Esto es muy común cuando los árboles son afectados por muerte descendente de ramas. Pero aquí algo muy, muy importante y quisiera mencionarles. Cuando ustedes observan esto en un árbol que está sano, les está, muchas veces cuando los árboles son sanos, que son vigorosos, que tienen buen manejo, también pueden presentar estos síntomas. Pero si el árbol se sigue manejando bien, se nutre, se riega, etcétera, el árbol puede vivir muchísimos años en convivencia con este patógeno sin que le cause daños significativos. El problema es cuando encontramos nosotros estos síntomas, principalmente cuando hay árboles o huertos que reciben poco manejo, que no se fertilizan, que no se riegan, o que tienen otros factores de estrés severos. Entonces ahí es donde hay que checar y hay que revisar bien en este caso qué es lo que nos pudiese estar provocando estos factores, en este caso de estrés. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos que son comunes observarlos en ramas que están dañadas. Esta goma, como les comentaba, es un síntoma asociado a muerte descendente. La siguiente, por favor. Acá tenemos más síntomas, ¿no? De este tipo de goma. Ustedes la van a tener, creo, esta presentación y bueno, ya cuando requieran revisarla, pues bueno, aquí pueden checar algunos de los síntomas. Como les comentaba, muchas veces o generalmente este hongo lo que hace es provocar daños en el sistema vascular. Aquí lo que hicimos, bueno, no se ve por el exudado, pero generalmente es muy común que cuando hay muchísimo exudado y esas ramas están dañadas, se pueden hacer algunos cortes con algún tipo de machete o algo y se puede observar que muchas veces la madera, en este caso, tiene una coloración oscura, lo cual muchas veces es debido principalmente al daño vascular que produce este hongo en xilema, ¿no? Bueno, aquí tenemos más ejemplos de muerte descendente de ramas. Aquí algo importante que les quería mencionar. eh, Generalmente la muerte descendente de ramas es más común en árboles, digamos, ya de unos 6, 7 años en adelante. En árboles jóvenes no es tan común. No quiere decir que no se presente. Sí se presenta, pero es menos común. Es más común en árboles que ya son más grandes, en árboles de unos 7 años en adelante aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos, como les comentaba, síntomas más avanzados de muerte descendente de ramas. Entonces, muchas veces el productor, por lo menos aquí en México, en algunos lugares, no quiero decir que todos los productores, pero quieren empezar a hacer manejo cuando a veces los síntomas ya los tienen bastante avanzados, ¿no? Entonces, cuando los síntomas son avanzados, obviamente es más difícil que el árbol se pueda recuperar. Este, entonces, aquí siempre es atender los síntomas cuando apenas se están iniciando, cuando se empiezan a observar. Ahí es cuando hay que tratar de hacer unas prácticas de manejo, principalmente la poda, porque cuando ya los síntomas son más avanzados, como en la diapositiva del lado izquierdo, pues obviamente eso demanda muchas veces hacer una
poda severa o muchas veces hasta una poda total, ¿no? Hasta para poder injertar ahí nuevamente. Entonces, siempre para manejar esta enfermedad, todo tiene que ver muchas veces cuando se observen los primeros síntomas. Pero si nos vamos un poquito más atrás, siempre hay que atacar las causas. Y ya les mencioné hace un rato, principalmente las causas son por efecto de estrés. Y bueno, aquí tenemos algunos síntomas de, este, de muerte descendente cuando está iniciando, ya les mencionaba, empieza ese secamiento en la parte de las puntas del árbol. Y bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos de árboles ya en campo que pues prácticamente no recibieron ningún tipo de manejo, no se podaron y la enfermedad avanzó y llega un momento en que mata totalmente a los árboles, ¿no? Acá en Nayarit hay huertas en los cuales pues pueden llegar 20, 25%, incluso más de árboles muertos en una hectárea debido a este problema, ¿no? Pero esto es principalmente a que prácticamente no se llevó a cabo ningún plan de manejo para tratar de disminuir o aminorar estos daños. Bueno, acá observamos más árboles muertos. Bueno, les mencioné hace un rato de muerte descendente y que muchas veces también se encontraba asociada a insectos, principalmente a insectos barrenadores. O sea, hay insectos, en este caso, que tienen la capacidad, la, llega la hembra de un insecto, principalmente del orden Coleóptera, y estos insectos introducen sus huevecillos en la rama, una rama. De esos huevecillos eclosionan ciertas larvas. Estas larvas, que ahorita vamos a mencionar cuáles son, para que las reconozcan, estas larvas lo que hacen es que al eclosionar empiezan a hacer galerías a través de la rama. Empiezan a hacer galerías, es decir, empiezan a destruir el tejido de la rama, quilema, floema, todo. Y obviamente, como les mencionaba, pues esto evita que el agua pase de manera libre, pero no solo eso, también estas heridas que provocan las ramas, pues facilitan la entrada de patógenos, o si hay patógenos ahí, pues bueno, esto facilita y muchas veces el que hace el mayor daño a veces no es la larva, a veces es el patógeno que se encuentra ahí. Entonces es como una especie cuando hay, en este caso, insectos barrenadores, pues aparte de lo que hacen, pues también facilita, digamos, el daño principalmente por la ciodiplodia. Dos de los principales eh, en este caso, familias de los coleópteros que producen, que son barrenadores principalmente en árboles, frutales o algunos forestales, pero digamos, hay varias familias, pero les voy a mencionar dos de las principales y son las que ustedes pueden encontrar normalmente. Una se conoce como Cerambícide y son estos insectos que están aquí, se caracterizan por tener estas antenas muy, muy grandes que muchas veces llegan a ser del doble del tamaño del insecto. Esto es muy común encontrarlos muchas veces en los árboles. Entonces, las larvas suelen ser desde 1 centímetro a 4 o 5 centímetros. En algunas ocasiones pueden ser más grandes, pero digamos que más o menos sería el tamaño más común. Se caracteriza por tener en este caso una cabeza amplia, son de color café, color crema, por así decirlo, y son como estos. Como les comentaba, ustedes van a tener esta presentación para que la puedan checar. Son de la familia Cerambicidae y estos son de los insectos barrenadores más comunes que ustedes pueden encontrar en mango y algunos otros frutales. La otra familia se conoce como Buprestidae y ahorita vamos a ver, sobre todo para que sepan diferenciar la larva de un Cerambicidae con la de un Buprestidae. Obviamente hay muchísimas especies de cerambícidos que pueden afectar diferentes cultivos, ¿no? No solamente una especie afecta a diferentes especies de árboles, ¿no? Muchas veces cierta especie de cerambícide tiene
predilección por alguna especie particular de algún árbol, ¿no? De igual manera, de la familia Buprestidae, son estos insectos que se encuentran aquí. También les comento, son de diferentes tamaños, desde 1 centímetro a 4 centímetros, etcétera. Hay diferentes tamaños dependiendo la especie, pero una de las características que ustedes pueden diferenciar es que generalmente estas larvas se caracterizan por tener la cabeza amplia y el cuerpo angostito. Y ustedes ven aquí estas especies como de pliegues. Estos recuerden que a diferencia de las larvas del lepidópteros, es decir, de las mariposas, palomillas, esas no tienen las pseudopatas, solamente tienen las 3 pares de patas ahí en este caso en el tórax. Y se caracterizan por esto, que tienen la cabeza muy amplia, son de color crema, pero el cuerpo, en este caso, es delgado. Y estos son los dos larvas más comunes que se pueden encontrar. Entonces, muchas veces es importante cuando vean ramas que están secas, es inspeccionar también esas ramas, cortarlas y ver si hay presencia de estas larvas, ¿no? Porque estos insectos, como les comenté, también pueden producir, en este caso, el secamiento de ramas. Y bueno, algunas prácticas de manejo. Ya habíamos mencionado que este es un problema de estrés. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, obviamente hay que reducir el estrés en la planta. A muchos productores o en algunas prácticas que me ha tocado impartir o asesorar a algunos productores que acuden a mí y me preguntan, lo primero que me dicen es, ¿qué producto le aplico? ¿Qué producto o qué fungicida me puede ayudar para eliminar este problema? Como ustedes observan, este problema no está en las hojas, muchas veces está en las ramas del sistema vascular. Entonces, cuando ustedes aplican un fungicida, generalmente muchas veces el fungicida actúa principalmente a través de las hojas o de las ramas o digamos de los tallos más tiernos. Sin embargo, en las ramas ya mayores, más gruesas, prácticamente ese fungicida pues no tiene esa capacidad para poder traslocarse. Aparte que no todos los fungicidas tienen la capacidad de ser muy sistémicos. Son pocos, ¿no? Los que tienen esa capacidad. Y en este caso, si hablamos, es el fosfito, que es fosfito de potasio, que más que nada es un inductor y también ayuda, es un inductor de resistencia y también de una u otra manera también contribuye a la nutrición del árbol cuando se aplica, ¿no? Por la aportación de fósforo y de potasio principalmente, que es de lo que están hechos, el fosfito de potasio y los hay de otros tipos, ¿no? Pero, como les comento, si aplican un producto, pues no les va a resolver ese problema, porque el problema es por cuestiones de estrés. Entonces, mencionamos hace rato, hay que averiguar cuál es el factor de estrés que está afectando tu árbol o tu huerto principalmente. Hay que checar, en este caso, si hay suficiente agua, si el terreno está pobre, pues hay que checar, se puede mandar un análisis de suelo, hay que verificar si hay materia orgánica, deficiencias de nutrientes, posiblemente el suelo sea muy ácido, sea muy alcalino. Como ven, esto tiene que ver mucho de un manejo general del cultivo para poder manejar esta enfermedad. Pero si se hace eso, no solamente van a manejar esa enfermedad, van a manejar muchas otras enfermedades que pudieran estar afectando. ¿Por qué? Porque se evita que la planta se estrese y la planta cuando una planta es sana, está más vigorosa y no está estresada, eso contribuye de manera significativa a que la haga más tolerante a efecto de enfermedades y también de plagas. Entonces, como les comentaba, bueno, hay que checar aquellos factores que desencadenen. Eh, Algo bien importante es, les mencionaba hace un momento, no esperar a que los síntomas avancen. Cuando se empiecen a detectar los primeros síntomas, hay que podar. Y se poda principalmente unos 50 centímetros abajo de la rama. Esto para prevenir que en este caso el hongo pues no haya avanzado a las partes que no manifiestan síntomas, ¿no? Entonces hay que hacer los cortes un poquito más abajo. Esas ramas que se cortan
recuerden que hay que eliminar, o sea, esas ramas que manifiestan síntomas de muerte descendente o que están secas, hay que eliminarlas del huerto, no hay que dejarlas ahí. ¿Por qué? Miren, esas ramas están llenas, vimos hace un rato, el micelio del hongo. Esas ramas, esas fotos que vimos del microscopio electrónico, el micelio que vimos ahí son de ramas afectadas, de una parte de una rama afectada. Entonces, esa rama cae al suelo y sobre esa rama que cae en el suelo, ese micelio empieza a producir esporas y esas esporas están en el suelo. De tal manera que si hay muchas ramas caídas en el suelo, esas ramas van a producir una cantidad grandísima de esporas de ese hongo. Y esas esporas, a su vez, van a contaminar pues árboles que estén ahí cercanos o digamos en el huerto. Va a haber una mayor cantidad de fuente de inóculo, lo cual va a permitir pues que ese huerto pueda ser más fácilmente infectado, más si se le dan las condiciones propicias. Y algo aquí bien importante, y se van a podar, traten de podar cuando no haya lluvias, porque si hay lluvias y se poda, se hace una herida y hay humedad, y si hay esporas ahí cerca o la espora llega a caer en las heridas, muchas veces con humedad y la temperatura favorable, esto permite que el hongo pueda penetrar de una mayor facilidad. Entonces, lo primero es podar. Ya que podaron, cuando son ramas gruesas, es importante sellar. Le pueden sellar ahí con una mezcla de sulfato de cobre con cal. Pueden poner en este caso pintura vinílica, etcétera. La idea es sellar para que no pueda penetrar ahí algún tipo de patógeno. Y también es recomendable que después de podar hay que hacer la aplicación, ahora sí, con algún tipo de fungicida. En este caso pueden aplicar algún producto de contacto y si tienen, cuando hablo de un producto de contacto, puede ser algún cobre, algún mancozeb, y si tienen ustedes solvencia, pues podrían mezclar un producto sistémico con algún producto de cobre o algún mancozeb. Estoy hablando, por ejemplo, de un producto autorizado, puede ser el tiabendazol, el Tecto, digamos, marca comercial, que hay muchísimas, y se puede hacer una aplicación. Pero esto se hace después de podar. Si aplican esto pensando que van a detener este problema, pues créanme que no va a ser muy fácil. Y algo aquí muy, muy importante es desinfectar esas herramientas. Si ustedes van a un árbol que tiene síntomas de muerte descendente y utilizan algún tipo de machete o algunas tijeras, o si ya están más mecanizados, pues alguna podadora, es importante que si ustedes esa herramienta la van a utilizar para podar posteriormente algún árbol que esté sano, es recomendable siempre desinfectar esa herramienta de un árbol enfermo hacia un árbol sano. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí cuando ustedes podan, muchas veces puede ir, aunque ustedes no lo observen, pueden ir, en este caso, eh, puede ir el hongo. Y cuando ustedes hacen herida, pues de manera involuntaria ustedes están transmitiendo o pasando el hongo de un árbol enfermo hacia perdón, sí, de un árbol enfermo hacia un árbol sano. Entonces es bien importante desinfectar. Entonces, ¿cómo desinfectar? Pues algo de lo más común y más barato, pues sería el hipoclorito de sodio, que sería el cloro, ¿no? Principalmente a una concentración de 10%, o sea, en un litro, 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro, ¿no? Algo más caro, pues se pueden utilizar sales cuaternarias de amonio, dependiendo el tipo, pero se pueden usar desde 3.000 a 4.000 partes por millón, a 5.000 partes por millón, es decir, unos 5 mililitros por litro de agua, etcétera. Eso también ayuda a desinfectar la herramienta. La siguiente, por favor. Bueno, ya les había mencionado, creo que lo que les había mencionado en la diapositiva anterior por aquí está, pero bueno, aquí importante es eliminar todas esas ramas para evitarlas como fuente de inóculo, para que no nos sirvan como fuentes de contaminación, ¿no? Árboles que están sanos. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, para el manejo de la enfermedad, pues no hay una receta
en particular. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores que desencadenan esta enfermedad. Entonces, ahora sí que aquí hay que hacer un manejo totalmente integrado. ¿Qué es lo que hay que checar? Bueno, para evitar aquellos factores que sean desencadenantes de estrés. Estamos hablando de tener regado, o sea, hacer riegos para evitar que la planta se estrese. Hay que hacer podas que ya mencionamos hace un rato. Algo importantísimo es la nutrición y también el manejo del suelo, manejo de plagas y enfermedades, limpieza del huerto, sobre todo en aquellos árboles que tienen síntomas de muerte descendente de ramas y que tengan mucha hojarasca abajo y todo lo demás. Lo importante sería limpiarle ahí, que no tenga esas ramas, principalmente que estén abajo de esos árboles, para eliminar las fuentes de inóculo. Y algo importante aquí son las enmiendas orgánicas. Entonces, como ustedes ven, hay que regar, hay que nutrir y hay que tener un buen manejo, en este caso del suelo. Hace un rato por ahí les puse enmiendas orgánicas. Esto es bien importante, miren, porque nosotros nos hemos dado cuenta que principalmente los daños más severos que se ven de esta enfermedad principalmente es en aquellos suelos donde son suelos muy pobres, que no tienen prácticamente materia orgánica. No sé, ahí tienen que revisar ustedes sus huertos. Como les comentaba, es muy importante hacer un análisis de suelo para ver cómo está su suelo, pero algo que va a ayudar muchísimo a mejorar esas condiciones de suelo y a su vez se va a ver reflejado en la salud de la planta, va a ser lo que se conoce como enmiendas orgánicas. Es decir, todas aquellas sustancias que se aplican al suelo que van a ayudar a mejorar la estructura del suelo y aparte le van a aportar nutrientes. Y sobre esto hay algo bien importante que actualmente ya se ha observado y en mi caso, pues bueno, lo hemos visto, que puede ayudar mucho a mejorar la sanidad de la planta, es la incorporación de microorganismos benéficos. Y sobre esto es un tema pues muy amplio, pero bueno, aquí solamente les menciono microorganismos principalmente, este, bacterias y algunos hongos que tienen la capacidad, en este caso, de ayudar al desarrollo de la planta, ¿por qué? Porque mejora la absorción, mejora la estructura del suelo, ayuda a la planta a que tenga más resistencia o mayor tolerancia a las enfermedades, etcétera. Acompañado de esto, se pueden aplicar algún tipo de compostas, y ciertas sustancias que aportan materia orgánica. Pueden ser, hay unos derivados de pescado, humus de lombriz, estiércol, obviamente siempre y cuando todo esto esté bajo un sistema de compostaje, o sea, que reciba ese tratamiento para eliminar microorganismos que pudiesen dañar a nuestra raíz, algún tipo de abonos verdes o fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a mejorar la estructura del suelo. Y, por ejemplo, en suelos que tienen buena materia orgánica, que llevan buen manejo, muchas veces, aunque estos árboles o estos huertos solamente sean de temporada de lluvia, pero si el suelo está bien, muchas veces estos árboles no manifiestan síntomas de estrés o son más tolerantes al estrés debido a la cantidad de microorganismos y materia orgánica que tiene. Entonces, esta es, digamos que una de las principales herramientas que se podrían tener para aminorar problemas de estrés y obviamente que esto se vea reflejado en una mayor tolerancia al ataque de enfermedades y plagas. Miren, la anterior, por favor, aquí había una diapositiva posterior a esta, en la cual yo les mencionaba sobre otra de las alternativas que se puede utilizar, no para, digamos, eliminar totalmente el problema de muerte descendente en ciertos huertos, pero sí para aminorar los daños en ciertos árboles, es lo que se conoce como endoterapia. Y la endoterapia no es más que la introducción de ciertos insecticidas, fungicidas o algunos nutrientes en el tronco del árbol. Se hace principalmente por
se barrena, digamos, en los árboles, se hace un barreno con algún taladro y con algunas, digamos, equipos, pueden hacer algunos equipos sofisticados o pueden ser algunas jeringas como las que nosotros conocemos o algunas jeringas que tienen cierta presión, de tal manera que en esas barrenos se introduce por medio de estos equipos, se puede introducir en este caso algún fungicida de manera directa ya en el sistema vascular. Obviamente, dependiendo del grosor, el tamaño del árbol, pues se ve la cantidad de producto que se va a utilizar y el número de barrenos que se puede hacer en esos árboles, de tal manera que aquí en este caso el control se hace de una manera más directa, sobre todo en aquellos árboles que ustedes ven que tienen principalmente en síntomas que vean que son iniciales o en árboles que no estén totalmente muertos. Se pueden hacer este tipo de prácticas para ayudar en este caso a que los árboles se puedan salvar y en este caso pues no pueda haber muerte de árboles. En el caso de mango es algo que no se ha hecho todavía, o por lo menos en mi caso, digamos, de manera ya estudiada, es decir, checar qué productos, qué dosis, etcétera. Es algo que no se ha hecho, en otros cultivos sí se hace de manera ya rutinaria para atacar o para disminuir los daños de ciertas enfermedades. El mango es algo que se puede o que se tendría que estudiar para ver el efecto y es una de las herramientas que se pueden utilizar para disminuir los daños en aquellos huertos que pues manifiesten de manera constante daños por muerte descendente, ¿no? Como les comento, se pueden hacer con equipos muy sofisticados, como también se pueden hacer como con jeringas normales de esas que uno utiliza para inyecciones por algún medicamento, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que estudiar. Y bueno, aquí solamente quería mencionarles otro de los síntomas, o más bien no de los síntomas, de los factores que se han contribuido principalmente al secamiento de ramas y muerte de árboles. En el caso de mango, no sé si esto ocurra, por ahí lo comentaba yo con algunos otros investigadores, si habían escuchado sobre esto que ahorita vamos a platicar. Me comentaban que en mango no. Yo traté de buscar la información y en el caso de mango no se reporta o no se ha observado, posiblemente no se reporte porque no se ha estudiado, porque esto ocurre en muchos árboles, principalmente árboles forestales, ¿no? Que en este caso es la mortalidad por sequía en estos árboles, principalmente. ¿Por qué? Porque el cambio climático actualmente, pues, es algo que ya nos está afectando y que va a seguir afectando en los próximos años. Y este cambio climático tiene que ver mucho, obviamente, por tendencias en el cambio del clima y a su vez afecta principalmente, obviamente, el suministro de agua, ¿no? En la época de lluvias. Y obviamente estos cambios se está haciendo que en ciertas zonas, pues bueno, ya no llueva como tiene que llover. Y obviamente eso se ve reflejado en esa escasez de agua y a su vez en muerte de árboles, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, lo que se ha encontrado que en zonas donde ha habido escasez de agua y que ha habido muerte de árboles, se debe principalmente a algo que se conoce como embolias. O sea, que los árboles pueden sufrir algún tipo de embolia, lo cual esa embolia lo que hace que es que evite el paso libre del agua y por consiguiente los árboles mueran. Y ahorita les voy a mencionar cómo se produce este tipo de embolias. No soy experto en este tema, pero bueno, voy a tratar de explicarles porque es un fenómeno que está pasando y en el caso de mango yo desconozco si en algunas zonas ya esté pasando y la muerte de árboles se puede deber a no todos, pero puede ser algún factor, ¿no? Que esté afectando. Es algo que yo desconozco, pero puede ser. Entonces, se ha observado que se han hecho estudios por ahí, como del año 2014 se empezaron a hacer estudios en diferentes zonas del mundo, en zonas
de árboles forestales y empezaron a observar que aproximadamente en las zonas donde se habían hecho esos muestreos, el 60% de esos árboles que habían muerto, de diferentes especies, habían muerto por efecto de algún tipo de embolia que se produjo en el árbol, principalmente por efecto de la escasez de agua, ¿no? Y en más estudios que se han hecho más recientes, se menciona que alrededor del 70% de 226 especies forestales de árboles en 81 sitios en todo el mundo, están en riesgo, si siguen las condiciones de estrés hídrico, de sufrir algún tipo de embolia también por la falta de agua, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, para mencionarles más o menos cómo se produce esto, cabe mencionar que, bueno, cómo obtienen el agua las plantas del suelo. Bueno, las plantas empiezan a transpirar. Entonces, las plantas transpiran y en este caso se produce algo que se conoce como presión negativa, es decir, es como una especie de bomba y esa bomba succiona el agua que va desde las raíces y la sube, la va subiendo a través de las ramas y llega a los diferentes tejidos donde tiene que llegar. A esa fuerza se le conoce como presión negativa, es decir, es la fuerza que hace que sube el agua de las raíces hacia la parte aérea de la planta. Pero las moléculas de agua se mantienen unidas gracias a algo que se conoce como una fuerza de cohesión. Es decir, esa fuerza de cohesión es lo que hace que las moléculas de agua se mantengan unidas. Entonces, cuando la fuerza de la presión negativa empieza, o sea, es decir, la bomba empieza a succionar, cuando hay suministro de agua suficiente, pues el agua sube pues sin ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando no hay mucha agua? Cuando no hay agua suficiente, entonces si la presión negativa es mucho mayor, es decir, la cantidad de la bomba de succión, la presión que hace es muy fuerte, lo que hace es romper o separar esas fuerzas de cohesión y lo que se hace es que se forman en este caso burbujas de gas. Se forman unas burbujas de gas, es decir, por un proceso que se llama cavitación, es decir, un cambio de fase de agua líquida a vapor, pero se debe principalmente a que la succión es mucho mayor que la capacidad que tiene de agua las raíces. Entonces eso hace que se rompan esas fuerzas de cohesión, o sea, lo que mantiene unido al agua, y se forman unas burbujas. Estas burbujas de gas lo que hacen es evitar que pase el agua hacia las diferentes partes del árbol. Y al ya no poder pasar el agua, pues lo que se produce es que, pues bueno, esa agua ya no puede subir a donde se necesita y llega un momento en que el árbol muere, ¿no? Entonces se debe principalmente a este fenómeno y eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo donde ha habido escasez de agua por periodos largos y la mayoría de los árboles han muerto por este factor, ¿no? Eso es lo que se ha estudiado. De hecho, se han hecho o se sigue estudiando sobre todo para predecir, ¿no? Cuáles son aquellas zonas que pudieran estar más afectadas y en este caso, pues zonas que tienen cantidades de árboles, pues cuáles serían esas zonas que podrían verse afectadas debido al cambio climático por este factor. Como les comenté, en el caso de mango, yo desconozco si este fenómeno también ya se esté presentando, pero bueno, es algo que tiene que estar, que creo yo que se debería de estudiar, o si no, también pues tenerlo ahí, ¿no? Como una de los factores que pudiesen también estar afectando, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que no todos los árboles tienen o son propensos a estos tipos de embolias, ¿no? Todo esto en los estudios que han hecho depende mucho de la estructura del gilema. ¿Por qué? Porque hay ciertos árboles
que tienen cierta o mayor tolerancia a este tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, esto es lo que les había mencionado hace un momento, de que por qué se puede dar este fenómeno, porque pues bueno, la presión negativa es mayor a la cantidad o la cantidad de agua, ¿no? Que pudiese haber disponible para la planta. Y bueno, de manera general, esto sería como una especie de eslogan, ¿no? Mantenerlos, esto sería lo ideal. Obviamente sabemos que muchas veces en los huertos esto no es así por diversos factores, ¿no? Muchas veces uno de los principales factores limitantes de esto pues, es el factor económico. Entonces, por eso hay que poner mucha atención ahí en el huerto. Eh, ¿Qué podríamos hacer, digamos, para tratar de disminuir en lo mayor posible factores de estrés, ¿no? Pero de manera general, para mantener los mangos saludables y productivos, reduce el estrés de las plantas. Así evitarás enfermedades, protegerás el árbol del impacto del cambio climático. Y si ustedes se pueden a checar, en el caso de humanos es lo mismo, ¿no? Se menciona que la mayoría de las enfermedades que afectan al ser humano, muchas de esas pues son debidas principalmente por efectos de estrés. Pues los árboles son seres vivos, entonces no sería de extrañarnos ni tampoco anormal pensar que pues bueno, que el estrés es uno de los factores desencadenantes para que los árboles también se enfermen con mayor facilidad. Creo que con esto ya finalizamos. Espero que, pues bueno, parte de lo que vimos pues les sea de utilidad. Y pues bueno, muchas gracias por la atención prestada a un servidor. Y pues bueno, estamos aquí al pendiente, ¿no? Para alguna duda o sugerencia. Leo, pues bueno, estoy aquí al pendiente de alguna de las dudas o preguntas, si es que hubiese algunas. Sí, no, muchas gracias, doctor Gómez, por su presentación y por la información que nos suministró. Tenemos varias preguntas, Rafael, pero estamos también contra el tiempo. Entonces, por favor, las respuestas bien concretas. Y dentro de las preguntas que tenemos, doctor Gómez, una es que la pregunta viene del señor Nehat o Nehat. Dice que que si podrías, por favor, proveerle la referencia donde se indica que estos patógenos son provocados por el estrés. Entonces, si tienes la referencia, nos las haces llegar a nosotros, por favor, y nosotros que tenemos su correo electrónico, se la hacemos llegar al doctor Nejad. Sí, hay muchísimas referencias que hablan sobre estrés. No nada más en mango, en muchos cultivos. Exacto. También el señor Reinhardt comenta que es muy interesante comprobar de que estos patógenos se introducen en el tronco y que si también podrías enviarle la referencia. Ok. Ok. La otra pregunta es la pregunta de la señora Diana Brown, que nos dice que si este hongo afecta la apariencia de los frutos o también si daña los frutos, pues. Sí, sí, de hecho no hablamos, aquí solamente hablamos de muerte descendente de ramas, pero este hongo tiene la característica de producir otra enfermedad que se llama, pudrición de pedúnculo. Y sí, afecta la calidad de los frutos y puede infectarse desde campo, principalmente cuando están árboles infectados y el hongo principalmente está en el pedúnculo. Entonces, cuando está en madurez, cuando va a madurar, se introduce ahí al pedúnculo y pudre. Y algo así de manera rápida para evitar también estos problemas es, como les comentaba, las esporas muchas veces están en el suelo. Cuando los árboles se cosechan y se dejan en el suelo, es una de las maneras en que este hongo puede adherirse al fruto y después se vea reflejado en pudriciones post cosecha. Pero Sí. es parte de otra plática, ¿no? Ok, gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Pérez Barraza que dice que si solo con un manejo adecuado es posible sanar la gomosis del tronco en una etapa incipiente.
o se puede realizar algún tratamiento al tronco para su control. Sí, les comentaba hace un momento, para el manejo de esta enfermedad, pues es un manejo prácticamente integrado, porque lo que estamos viendo ahí es un efecto de estrés que puede atribuirse a diferentes factores, ¿no? Habría que checarle, pero sí, ahí lo que tienen que hacer es un manejo para disminuir problemas de ese estrés. Y les comentaba que la aplicación de productos de fungicidas así a través del follaje prácticamente no van a resultar muy efectivos si es que no se hacen podas y se hacen los otros factores de manejo que les había mencionado. Y el tercero es lo que les comentaba. Otra de las cosas que se ha hecho en otros cultivos, por ejemplo, el caso de aguacate, que es la utilización de la endoterapia, sobre todo en aquellos árboles que son más susceptibles o que tienen daños un poquito más avanzados o aquellos que apenas están iniciando, es la inyección con ciertos productos fungicidas o insecticidas o algún nutriente, pero en esta parte, en el caso de mango, prácticamente no se ha hecho. Entonces es algo que se tiene que estudiar. Yo les podía mencionar qué productos se pueden utilizar, como en el caso de aguacate, pero en el caso de mango habría que probarlos, ¿no? Sí. Gracias, Rafael. Otra pregunta de Pericles Mayes dice que si todavía es una opción usar una pintura de cal blanca y sulfato de cobre para cubrir las heridas y sellar los extremos de las ramas cortadas. Menciona Sí, que eso solía llamar burdeos azul, una mezcla de burdeos azul. sí, sí, con eso se pueden hacer. La idea es de que cuando ustedes hagan ese tipo de mezcla, pues que no quede, que digamos, que no quede tan líquida. Hay que tratar de que quede un poquito espesa para que permita que lo que se haga se adhiera un poquito más, en este caso, al tronco, porque si lo hacen muy líquido, pues eso puede escurrir y no va a haber un buen cubrimiento. Hay que Ok, tratar nada más que quede un poquito espeso. sí. Y tenemos una última pregunta, doctor Gómez, de Arlene Espinosa. Dice, buenos días, doctor Rafael, excelente presentación, muy valiosa para el gremio manguero. Quería consultarle si el uso excesivo de paclobutrazol contribuye al desarrollo de esta enfermedad. Bueno, yo creo que no se ha hecho un estudio sobre esto, pero lo que sí les puedo mencionar es que si ustedes tienen un huerto que no tiene mucho riego, y que los árboles se ven, digamos, estresados y ustedes aplican paclobutrazol, recuerden que el paclobutrazol en muchos de los árboles puede producir efectos de estrés. Generalmente cuando se aplica paclobutrazol, el árbol sufre algún tipo de estrés. Entonces, si su huerto está estresado y le aplican paclobutrazol, lo más probable es de que esto vaya a agudizar un poco más los problemas de estrés. Ok. Siguen llegando preguntas, doctor. Dice Miguel Encina, si el hongo de muerte descendente es similar a la producción tejana. No, no es similar. En el caso del hongo de muerte descendente, como les comentaba, pues generalmente los daños afectan principalmente en la parte aérea. Y en el caso de pudrición tejana, es un hongo que se encuentra en este caso en el suelo, pero que afecta principalmente la raíz. Y está muy asociado principalmente en aquellos suelos. Por ejemplo, es que esta es una enfermedad que afectó mucho en el caso de algodón, ¿no? Y es un hongo que afecta a muchísimas especies, no tiene muchos hospederos, pero bueno, en zonas donde a lo mejor se cultivó alguna vez algodón o alfalfa o algún otro cultivo y después plantan mangos, muy probablemente, si hubo ese problema, pues muchos de esos árboles se pueden afectar, pero aparte, este tipo de hongo está muy favorecido por las condiciones del pH. Generalmente prospera mucho mejor en condiciones alcalinas, en pHs alcalinos. Generalmente en pHs ácidos, su efecto disminuye. De hecho, uno de los manejos es disminuir el pH cuando hay problemas de pudrición tejana, ¿no? Pero son totalmente diferentes. Sí.
El doctor Froilán Rodríguez lo felicita por su presentación y pregunta que si hay una variedad que es más susceptible que otras con respecto a la muerte descendente. No, yo lo que he observado es que si hay huertos con poco manejo, no importa la variedad, se enferman de todas maneras. Cuando digo, si es que hay condiciones, si hay suficiente fuente de inóculo y todo eso, en mi caso yo no he observado que por efecto de variedades haya una mayor tolerancia. Más bien la tolerancia se debe principalmente, como les había mencionado, al manejo del huerto, ¿no? Por agua, por nutrientes, etcétera. Eso es lo que, digamos, el factor más determinante. Sí. Tenemos también una pregunta de Mario Monzón que pregunta que cuál es la época más adecuada para realizar las podas de saneamiento o formación del mango. Bueno, el caso de saneamiento, pues bueno, lo más recomendable, les comentaba yo, es cuando no llueve, eso sería lo ideal. Sin embargo, hay que mencionar que muchas veces si las podas no se realizan a tiempo, pues bueno, esto también se va a ver reflejado principalmente este, para la fruta del próximo año, ¿no? Para para los brotes, la formación de las flores, todo eso. Y obviamente pues va a depender de la región donde se encuentre. Sin embargo, puesto que muchas veces hay zonas, por ejemplo, donde casi no llueve, entonces esto permite hacer ese tipo de manejos. Pero donde hay zonas donde llueve, pues lo que sí se tiene que hacer, como les había mencionado, es sellar esas zonas que se podan y la otra es aplicar, en este caso, productos de contacto y sistémicos. ¿Para qué? Para evitar, en este caso, en menor medida, eliminar las esporas o las fuentes de inóculo que pudiera contaminar esas heridas que se hicieron por efecto de la poda. Okay. Y doctor Gómez, para cerrar el ciclo de preguntas, tenemos una pregunta de David Villanueva que dice, buenas tardes. Usted explicó que el patógeno puede estar en el árbol y no presentar síntomas. ¿Sí? Al manifestarse, lo hace primero, la pregunta es que si cuando se manifiesta el patógeno, lo hace primero en ramas gruesas o en las más delgadas. No, generalmente lo hacen las ramas más delgadas. Entonces, de hecho, es uno de los síntomas más comunes. Los síntomas aparecen en las ramas que están en las puntas principalmente, en las ramas más delgadas. Y como les comentaba, muchas veces se puede aislar ramas, de ramas así, y lo pone uno ahí en medios de cultivo y crece el hongo. De hecho, es algo que fue parte de mi tesis doctoral en el caso de mamey, que es otro cultivo tropical que se produce acá en México, que es un zapote. E hicimos mucho, mucho sobre esto, ¿no? Entonces ahí también era un problema fuerte, ¿no? Y aislábamos el hongo de plantas sanas, ¿no? De ramas que estaban totalmente sanas. Entonces es un hongo que puede estar ahí presente, pero se desencadena por efectos de estrés. Sí. Con esta pregunta, doctor Gómez, terminamos la sesión de preguntas y una vez más le damos las gracias por su participación en este seminario y esperamos también tenerlo en seminarios futuros. También queremos invitarlos al próximo seminario que vamos a tener el jueves 25 de julio del 2024 con el doctor Ítalo Cavalcante de Brasil, el cual el tema de la ponencia va a ser mejorando la calidad del mar. La hora del seminario va a ser la misma hora de este seminario, a las 3 p.m. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, al doctor Rafael Gómez también por su participación y con esto concluimos nuestra sesión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos.